a Multiverso, ya siendo las 2 de la tarde en punto, para compartir con ustedes, hablar de contingencia, de bienestar, de coach ontológico y también de lo que está realizando la Universidad de Concepción con esta área de Alumni UDEC. Así que mucho que vamos a hablar el día de hoy, y antes que todo, obviamente, saludarlos, esperar que se conecten a todas nuestras multiplataformas digitales en este día martes 18, donde hay una máxima de 22 grados de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a hablar el día de hoy sobre contingencia. Vamos a comenzar a revisar parte de los medios de la Universidad de Concepción. Vamos con el portal de TVU Televisión, donde nos comentan: Hospital Regional, Gobierno ya refuerza los recursos y advierte necesidad de ajuste. En esta materia también tenemos parte de lo que fue el balotaje de los comandos, donde ellos ya despliegan sus estrategias para lo que va a ser esta segunda vuelta para presidencial, específicamente para el 14 de diciembre. Comandos del Biobío aceleran despliegue territorial ante evidente división de voto entre comuna. En los momentos también más difíciles nos hacemos más fuertes, dijo Eduardo Marchal, y el quinto juego. Por otra parte, nos pasamos a lo que va a ser parte de la presentación de la gira Teletón este miércoles en San Pedro de la Paz. Emilia Díez, Marcia Neque y otros se van a estar presentando porque sigue la gira Teletón 2025. Y en prensa también se muestra Flora. UDEC conmemora ya los 100 años del natalicio de Julio Escámez. Vamos a revisar seguir con la revisión de medios también desde TVU Televisión, aquí el canal de la Universidad de Concepción, y nos vamos con Noticias UDEC, que específicamente ya se socializa el plan de gestión de incendios forestales para este 2025-2026 para fortalecer la preparación institucional. En esta materia hemos comentado la importancia de proteger nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente, y cómo diversos representantes también de diversas facultades y organizaciones de la UDEC pueden conocer ya más en profundidad este plan de gestión, que es una instancia también que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la universidad ante eventuales emergencias. Esta reunión informativa fue realizada en el auditorio de la Universidad de Concepción y reunió a coordinadores, líderes, lideresas también de los edificios, integrantes de comité paritarios y representantes de diversas facultades, evidenciando este compromiso transversal también por fortalecer la prevención y la seguridad institucional. Junto a la presentación también de este plan de gestión, los representantes abordaron medidas preventivas, abordaron los protocolos y obviamente otro tipo de siniestro que se puede presentar, con el objetivo de generar un actuar mucho más coordinado ante este tipo de eventualidades. En esta materia también específicamente Emilio Espinosa Carvajal, encargado de propiedades y gestión forestal, estuvo a cargo de presentar el programa específico para la próxima temporada de incendios. Se presentaron 30 medidas, de las cuales se abarcan obviamente fases de preparación, mitigación y obviamente prevención ante respuesta misma, y con el objetivo de dar frente a esta temporada que cada vez es más compleja. Lo hemos visto acá en nuestro matinal, en el Multiversos, todo lo que se genera producto de los incendios forestales, específicamente lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la zona de Nacimiento, de Curanilahue o en la provincia de Arauco. Así que es una fecha donde ya se empieza a trabajar de manera colaborativa, coordinada, con el fin de evitar que los incendios forestales obviamente afecten a nuestra biodiversidad y, lo más importante, afecten la vida de muchas familias que lamentablemente se ven expuestos en esta temporada. Y nos vamos ahora con otro portal. Qué mejor que Diario Concepción. Saludamos también a todo el equipo digital. Gobierno refuerza recursos para el Hospital Regional y advierte necesidad de ajuste. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que el Servicio de Salud Concepción y el del Biobío han recibido ya millonarios aportes adicionales para garantizar la continuidad de las prestaciones. Un tema que estuvo muy poco abordado por parte también de las autoridades, específicamente de los candidatos presidenciales. Lo abordarán en esta segunda vuelta, es lo que
que vamos a conocer con los debates también que se van a ir desarrollando. Preocupación ha generado la situación lamentablemente financiera del Hospital Guillermo Gran Benavente. Por un lado se ha hablado de falta de insumos y por otro también el riesgo de los recursos requeridos para entregar los sueldos, lo cual significó obviamente lamentables movilizaciones. Ante esto, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, envió obviamente realizó una visita a la zona y aseguró de que desde la cartera sí se han hecho llegar ciertos recursos, tanto al Ministerio de Salud como al Servicio de Salud Arauco. Voy a leer básicamente lo que menciona en este aspecto. Al Servicio de Salud de Concepción este año le hemos adjudicado 40.000 millones extra al presupuesto aprobado del año pasado, afirmó la ministra, y también estableció que ese traspaso se realizó con la intención de garantizar la continuidad de los servicios, y en el tercer caso, el Servicio de Salud de Biobío se le adjudicó 21.000 millones más. Obviamente es un tema complejo que ha generado debate dentro de las instituciones y organizaciones de salud de la región del Biobío. Y vamos a revisar otro portal también de los medios integrados de la Universidad de Concepción. Nos vamos a la región del Ñuble con diario La Discusión. Día Mundial de la Prematuridad. 10% de los bebés nacen antes de tiempo. Cifras que nos comentan de Radio La Discusión, porque continúa siendo uno de los principales desafíos también de la salud neonatal en Chile, específicamente con cifras que bordean el 10% de los nacimientos. Todo recién nacido que llega al mundo antes de las 37 semanas de gestación, cuyo ciclo normal dura alrededor de 40 semanas, se considera obviamente prematuro, y cada 17 de noviembre se conmemora este día, una fecha para visibilizar la situación que sufren muchos bebés nacidos antes de tiempo y la importancia de ofrecer una salud de calidad y de visibilizar muchas veces las enfermedades que se generan durante esta época y el vínculo también que es tan relevante para muchas familias que viven este proceso, donde muchas veces tienen que estar por temporadas largas en los hospitales, en las clínicas, lo cual obviamente hay un deterioro en ese sentido de la salud mental, producto de tener a tu hijo que muchas veces es hospitalizado. Así que el día de hoy también queríamos visibilizar parte de este día que se celebra y obviamente que permite visibilizar parte del día del prematuro. Vamos a continuar también revisando parte de lo que ha sido la contingencia de este día, pero te dejo con lo que es Kia. Este miércoles Kino trae 4.350 millones. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Este miércoles Kino trae 4.350 millones. La cuarta temporada de Biodiversidad llega a TVU. Desde la isla Santa María, uno de los territorios más aislados y fascinantes del Biobío, exploramos su flora, fauna y la historia de su gente. Acompáñanos en este estreno el viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional del Biobío. Porque conocer nuestra biodiversidad es también cuidar nuestro futuro. Biodiversidad, cuarta temporada, viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos de TVU. Este miércoles Kino trae 4.350 millones.
Continuamos en Multiverso, este programa que te invita a explorar diversas investigaciones, análisis respecto a temáticas que son fundamentales también dentro de la agenda pública. La salud mental muchas veces se ha hecho presente dentro del desarrollo del país, donde toda la sociedad muchas veces comenta, sí, qué nos pasa como sociedad, cómo podemos tener una mirada mucho más completa, holística respecto a nuestra salud, pero también a cómo esto conecta con la nutrición, de cómo nos alimentamos, cómo podemos generar bienestar y autocuidado desde lo que hacemos y con una mirada obviamente de propósito. El día de hoy vamos a mezclar estas dos áreas, el coach ontológico, pero también desde la nutrición, y para esto tenemos tres grandes invitadas que nos van a comentar todos los detalles de este tema y cómo también ustedes hacerles una invitación a toda la audiencia a poder explorar obviamente la importancia de conectar con nosotros mismos. Estamos el día de hoy con Constanza Mozo, nutricionista holística y además coach ontológico. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida al día de hoy. Muchas gracias. También nos acompaña Carolina Bello, nutricionista y coach, también que está el día de hoy, y María Jesús González, nutricionista, también coach, con las cuales vamos a estar conversando de este tema. Quiero que nos puedan contextualizar un poco de qué se trata el coach ontológico y cuál es la mirada que tiene, por ejemplo, de diversos temas, en especial de la nutrición, Constanza. Súper, bueno, hoy día vengo con unas grandes invitadas. La idea de hoy es contextualizar un poco qué es lo que es el coaching, específicamente el coaching ontológico, que somos formadas las tres como coach en eso, y además como somos nutricionistas, venir a mostrar un poco este ensamblaje de la mirada del coaching y la mirada de la nutrición, ¿ya? Para explicar un poco qué es lo que es el coaching es una disciplina, una técnica, un procedimiento que ayuda a las personas a procesos de transformación personal, ¿ya? Y ahí es súper importante que el coach se tiene que formar él mismo primero, o ella misma, en su propio proceso de transformación personal para acompañar a un otro, ¿ya? Eso como a grande escala, y es una disciplina que ha mostrado que genera mucho bienestar, mejora la calidad de vida, porque en el fondo empodera a la persona, motiva a la persona a hacer cambios desde los valores que tiene. Entonces, eso como es el paraguas para contar un poco lo que vamos a conversar hoy día con la Caro y con la Jesús. Y en ese contexto, ¿por qué ustedes conectaron también con este tema? ¿Por qué quisieron explorar? Porque para ayudar y contribuir a otros también hay que hacer un proceso interno. Carolina, dime que me gustaría también detenerme en eso. ¿Qué es lo que te permite el día de hoy también estar hablando de manera obviamente muy apasionada las tres respecto a este tema? Bueno, a mí lo que me inspira es justamente cuando necesitaba yo un acompañamiento y una transformación. Entonces, ese cambio que buscaba me inspira a preguntarle justamente a Coti dónde fue que dio este salto a hablar del coaching, a incorporar esta técnica y este acompañamiento tanto en su disciplina como en su vida, y eso me inspira a mí a empezar este camino. ¿Y tú cómo lo empezaste, María Jesús? El camino partió cuando estaba en el colegio. Solía tener muchos temas con la alimentación. Pasé por desórdenes de alimentación, pasé por muchas nutricionistas. Ahí empecé a estudiar nutrición. Y cuando me formé como nutricionista me di cuenta que nos faltaban muchas herramientas como para poder realizar acompañamientos de manera integral. Con una dieta, una persona no puede cambiar hábitos, desde dónde viene, la forma en que se está relacionando con su alimentación. Entonces después estudié personal training como para incorporar lo que era el deporte, y aún así sentía que faltaban las herramientas suficientes como para poder acompañar a alguien en un cambio transformacional real, y ahí llegué al coaching ontológico, donde ya aprendí que realmente lo importante es ver desde dónde están actuando las personas, quiénes están siendo en relación a sus vínculos y cómo esto afecta en su alimentación. Y Constanza, y desde ahí, de lo que menciona María Jesús, ¿desde dónde estamos actuando hoy en día como sociedad chilena? Gran pregunta. Yo creo que un poco lo que hemos hablado en otros martes, como sociedad estamos un poco en este piloto automático, en esta gran cantidad de cosas que tenemos que estar haciendo, con mucha autoexigencia, cumpliendo, logrando, todo también muy externo, y eso nos ha traído mucho una desconexión de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo miramos el mundo?, como dice la Jesús. Y muy desde el coaching ontológico, ¿qué observador somos? ¿Cómo miro yo el mundo? Es muy distinto cómo lo miro yo, cómo lo mira la Jesús o cómo lo mira la Caro, porque cada uno tenemos historias, creencias,
juicios de la vida súper diferentes. Entonces la invitación del coaching a la sociedad en que estamos es como detenernos primero, parar y cómo estoy observando el mundo. Y desde ahí también se nos abre una mirada más amplia de qué cosas creo que puedo ir modificando o transformando en mi forma de ver. ¿Será que por eso se habla muchas veces que el coaching, específicamente el ontológico, es como una metodología bien transformadora dentro de lo que cada uno somos? Porque la ontología habla del ser. Entonces la ontología nos invita al estudio del ser, a la transformación del ser. Y yo sé que, no sé, ahí la Jesús y la Caro pueden comentar, hay muchos otros tipos de coaching, el coaching de vida, de salud, no sé, ahí que pueden acompañarme en esto. Claro, en el fondo, cada persona que es coach puede ir contribuyendo desde su propia profesión, acompañando a esas personas con las que está relacionándose. Por ejemplo, nosotras al ser nutricionistas podemos empezar un proceso de coaching invitando a la persona a ver cómo ella, como una transformación a través del coaching nutricional. Pero finalmente también está el coaching con líderes, como desde temas más organizacionales, y ahí de alguna manera es invitar a la persona a que se abra este proceso de transformación y poder acompañarlo primero desde ese lugar, pero finalmente uno igual llega, como dice Coti, al ser, siempre se llega al ser, porque finalmente nosotros somos los que puestos en distintos escenarios estamos teniendo estos resultados, nos estamos relacionando de ciertas maneras con ciertos quiebres o problemas o cosas que nos pasan. Pero ¿en qué se diferencia, Carolina, por ejemplo, a cambiar conductas simplemente? A, por ejemplo, pasar por un proceso de transformación de coaching a poder quizás cambiar ciertas conductas que a lo mejor se pueden volver a repetir o volver a retroceder. Lo que pasa es que el coaching, en este proceso de transformación, la transformación parte porque en el proceso hay un darse cuenta. La persona empieza a darse cuenta de que necesita algo y ese necesitar algo la invita también a decir, bueno, entonces lo que quiero hacer, me doy cuenta de esto, entonces lo que necesito aprender es esto otro. Por ejemplo, me doy cuenta de que estoy muy cansada, de que estoy diciendo que sí, de que me estoy validando desde el hacer todo el tiempo. Entonces esa persona se da cuenta de que necesita hacer un cambio en empezar a decir que no, supongamos, ¿sí? Entonces cuando esa persona empieza a decir que no, al principio es forzado, al principio es como una cosa muy intencionada, muy consciente. Pero después, cuando ya pasa a un aprendizaje de tercer orden, que se llama en el coaching, empieza ya a ser un camino de más recurrencia. Empieza la naturalidad al decir, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, voy a ver, chequear. Y donde también como decían Coti y Jesús, empezamos a conectarnos con lo que nos pasa primero y luego respondemos a un otro. Eso ya ahí parte del proceso donde es más natural, pero al principio es un proceso que tiene que ser un poco forzado, con compromiso, con harta como voluntad, para que después se genere esa naturalidad. ¿Y cómo podemos integrar, Coti, por ejemplo, lo que está hablando María Jesús, Carolina, a la nutrición específicamente? ¿Cómo damos este enfoque para tener una mirada mucho más sostenible también, pero de cuidado hacia nosotros? Sí, bueno, yo creo que yo llego al coaching un poco respondiendo eso. Yo sentía que como nutricionista, para acompañar a los otros a modificar hábitos alimentarios, estilos de vida, algo faltaba. Algo faltaba como llegar al corazón de las personas para que logren hacer ese cambio conductual que podríamos decir o motivarse a hacerlo. Entonces ahí el coaching entra a través de herramientas, uno como coach se prepara y yo también aquí doy en el espacio, para mí es súper importante decirlo, ser coach no es un fin de semana de estudio, o sea, mínimo para ser coach es un año donde tú tienes la primera forma de certificarte como coach es tu propio proceso de transformación personal, o sea, tu propio empoderamiento, tu propia motivación y, como dice la Caro, tu propio darte cuenta. Y después vienen todo lo que nos enseñan a las herramientas y capacidades y habilidades y competencias para ser coach, cómo acompañar a un otro. Entonces, a través de la nutrición, como nutricionista, uno acompaña al otro a realizar los cambios, pero ya tenemos otras técnicas y otras herramientas muy desde cómo empoderar a la persona, cómo llegar a su motivación intrínseca, o sea, que realmente le es importante y le da confianza hacer el cambio, y eso es sostenible en el tiempo. Pero cuando hablamos de estas motivaciones como externas, como que octubre, la clásico que nos pasa a los nutricionistas, hoy que llega el verano, que en el fondo quiero alimentarme de forma diferente, y ahí vemos que es alguna motivación muy acotada, con intereses muy externos, entonces eso no se sostiene con el tiempo.
Entonces a esa persona que llega con ese motivo de consulta a través del coaching se le puede lograr profundizar y llegar a otro lugar y a otros tipos de motivación. Y ahí, María Jesús, estamos hablando de herramientas transformadoras totalmente desde el ser, pero también existen herramientas desde el cuerpo. ¿Cómo podemos romper quizás esos patrones o esas creencias limitantes que hacen que al final muchas veces volvamos a caer en hábitos que no nos ayudan a nuestro bienestar y obviamente a realizar conductas que al final uno se termina frustrando o muchas veces también autosaboteando? Bueno, nosotros entendemos desde el coaching que nosotros obramos en 3 dimensiones, desde nuestro mundo emocional, desde nuestras creencias o lenguaje y de nuestro cuerpo. Entonces la idea es buscar una coherencia entre lo que sentimos, entre lo que decimos y lo que pensamos y cómo nuestro cuerpo habita esa coherencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que yo creo en mí, pero si mi cuerpo, mi tensión corporal, mi disposición corporal o mis gestos o mi respiración no están transmitiendo ese mismo lenguaje, no importa todas las veces que yo vaya a decir que creo en mí, no lo voy a sentir porque necesito una corporalidad que me acompañe. Entonces ahí es donde a través del coaching corporal nosotros trabajamos primero en la autoobservación. Creo que lo principal del coaching es que es un acompañamiento donde las personas se miran. Ya a través de las preguntas nos vamos explorando y finalmente el coachee o la persona que estamos atendiendo es la que tiene las respuestas. Nosotros podemos acompañar obviamente enseñando todo lo que es el tema nutricional, pero en cómo la persona se relaciona con sí mismo o con el mundo está dentro de él. Entonces primero a través de la corporalidad es observarse. Cómo están mis tensiones, cómo están mis hombros, en qué disposición me estoy movilizando. Y una vez que la persona ya conozca su lenguaje corporal, empezamos a trabajar con el cuerpo. ¿Qué postura te serviría más? ¿Cuál es la respiración que te sirve más en esta ocasión? Y lo vamos llevando a lo cotidiano, entonces las personas se van haciendo mucho más autoconscientes desde su corporalidad y no solamente lo que reflejamos al resto, sino que lo que le estamos entregando a nuestra mente. Por ejemplo, no sé, si mi respiración es muy acotada, es una respiración desde el miedo. Entonces, si es que yo me relaciono constantemente en esa respiración, puede que coma por ansiedad, porque tengo miedo. Pero si empiezo a cambiar mi respiración a una respiración más amplia, una postura más con apertura, me siento más sostenido y seguro. Entonces sí puedo empezar a hacer cambios de hábitos, porque salgo de ese estado de sobrevivencia en el cual me encuentro. Es increíble cómo desde la corporalidad y muchas veces desde el simple hecho de poder respirar podemos cambiar también la forma en que conectamos con un otro. Y ahí el lenguaje cumple un rol fundamental también, Carolina. ¿Qué herramientas, de acuerdo a lo que decía la Coti y María Jesús también, nos ayudan quizás a cambiar nuestro lenguaje? Porque el lenguaje, siempre lo hemos dicho, construye realidades y a veces la forma en que nos hablamos a nosotros mismos tampoco es desde una manera muy compasiva que digamos. Sí. Y el lenguaje parte por esa comunicación interna que tenemos con nosotros mismos, como dices tú. Entonces ahí existe también mucho como sabotaje, ¿cierto?, de lo que nos está pasando. El síndrome del impostor. Ajá, claro. Entonces, de alguna manera a veces somos nuestros peores enemigos. Y ahí también es como invitar a las personas a ver o a tener conciencia de cuál es el lenguaje que están utilizando todo el tiempo en esta rumiación que tenemos diariamente con nuestros propios pensamientos. Y también desde el lenguaje ver cómo nos estamos comunicando a otro. Aparece el tema de la asertividad también, de que efectivamente la asertividad se confunde con esta amabilidad como impuesta para evitar conflicto, donde podemos ver realmente que en esa asertividad se pierde todo el propio ser, o cómo yo me estoy defendiendo, cómo es la postura de mis ideas, cómo estoy pidiendo ayuda, cómo expongo lo que para mí es importante y es necesario. Y ahí muchas veces también entran, bueno, la parte como más emocional, ¿cierto?, de decir, bueno, exponer esto puede generarme un conflicto, entonces mejor lo callo. Y así me empiezo como a pasar a llevar también, ¿cierto? Y eso también es muy poco asertivo. Entonces, como invitarlos a tener esta conciencia de cómo estamos, uno, teniendo estos lenguajes, este vocabulario, estos discursos internos, y por otra parte, cómo estamos expresándonos, cómo estamos expresando ideas, emociones, lo que necesitamos también a los otros. Yo creo que eso también es relevante. Y ahí el ámbito emocional conecta mucho, me imagino también, Coti. Entonces, ¿cómo esto se relaciona muchas veces con la alimentación? Estamos en una época que avanza de manera pero aceleradísima. La inteligencia artificial ya no es futuro, es presente. Estamos con el teléfono
a cada hora del día y difícil se hace comer muchas veces de manera consciente y poder disfrutar ese acto que es tan importante. Creo que también es importante desde el coaching, porque yo sé que he venido a hablar desde el Mindful Eating, pero acá estamos desde el coaching, claro, que en el fondo todos son transversales, todo se relaciona, todo se relaciona. Pero ahí es súper importante también decir que es del observador que uno es en el coaching, y como decía la Jesús, la Caro, estos 3 dominios que son importantes en el coach: el cuerpo, el lenguaje y las emociones. Es súper importante cómo uno se lo va mostrando al coachee o al consultante y cómo va operando. Entonces ahí la emoción, claramente todos somos seres emocionales. Las emociones, en mi caso, yo opino que no son ni buenas ni malas, son las emociones y nos ayudan. Ahí es importante cómo lo vamos reconociendo y cómo vamos validando las emociones, porque yo creo que mucho de la sociedad en que estamos, hemos sido una sociedad que hemos sido carentes en educarnos emocionalmente. Entonces, para mí, mi formación como coach fue una revolución 360, porque yo a los 40 años vine a entender que llorar no era estar sumergida en una depresión. O sea, la tristeza algo me venía a decir también. Entonces, esa invitación también a conectarnos con las emociones y resignificarlas es muy bueno también, y sobre todo la alimentación, ya que en la alimentación hay muchas emociones displacenteras. Culpa, vergüenza, y eso es muy importante mirarlas desde cómo la estoy viendo y cómo le puedo dar otra, o qué me está diciendo finalmente esa rabia. Pero, por ejemplo, ¿cómo se maneja? Tú, de hecho, María Jesús, nos comentabas desde tu misma experiencia de por qué te formaste y decidiste ser coaching ontológico, el manejar la motivación, la frustración o la desmotivación también de decir, quizás estoy cumpliendo hitos, cambios, pero algo pasa que todo vuelve a cero y a veces no tener tolerancia ante eso cuesta muchísimo. Bueno, ahí yo creo que lo más importante es, primero, como dice Coti, reconocer cuál es la emoción que está apareciendo a mí. Si no reconozco la emoción, primero el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué cuerpo es el que está apareciendo frente a esta situación? Y ahí, ¿qué discurso o qué historia me estoy contando para que ocurra esto? Y ahí es donde tenemos que ver si este discurso, este pensamiento, creencia es algo real o es algo inventado. Entonces ahí es donde nosotros podemos mirar, wow, tal vez esto no es así. Existen otras maneras de que la situación, o sea, que se desenvuelva de otra forma, y cuando ya me doy cuenta que lo que me estoy contando no es una verdad y de repente es algo totalmente creado, puedo elegir otras verdades que habitar, otro cuerpo y otra emoción que me acompañan de mejor manera en este momento. Ser mucho más consciente. Sí, ahí como súper lo que dice la Jesús, como finalmente del coaching se habla mucho de los juicios, que en el fondo es como estas verdades que nosotros creemos que son verdades, y cuando la observamos, ahí es como miramos. Es como un ejemplo clásico: si a un niño a los 6 años le está diciendo tú eres flojo, veo el mundo como si fuera flojo. Entonces, si me llega una mala nota, es esperable porque soy flojo, pues. Pero si en el fondo llega una buena nota, ¿cómo? No calzo. Entonces aquí es mirar mucho los juicios. Pero acá el coach no es que nosotros seamos mira, tú tienes esto y tienes que hacer esto, otro. Esto no es así. Esto es un acompañamiento, es mostrarle al coach o al consultante lo que nosotros vamos observando. ¿Qué te pasa con esto? Esta creencia que tú tienes. Es como que les vamos, a través de las preguntas les va mostrando. Claro, hay muchas preguntas abiertas, reflexivas, y la propia persona, como decía la Caro, llega a darse cuenta. Y ahí, como se dice en el coaching, es el momento, chuta, ¿cómo era? Momento. Claro, es como ahí llegó el momento donde la persona logra como el insight que puede ser en psicología. Acá el coaching es cuando la persona logra darse cuenta del observador que está haciendo en determinadas cosas, sobre todo en la alimentación, como tengo que seguir una dieta muy estricta porque es la única forma que yo tengo para tener buena salud. Y ahí empezamos, hay mucho material para revisar de eso. Entonces la persona, ya al darse cuenta, es distinto cuando me lo están diciendo, es que tú tienes que hacer esto, otro, es distinto cuando viene de tu propia recursos internos el darte cuenta. Ahí ya no te puedes hacer, como que algo hay que hacer con eso. ¿Qué tan relevante es el observarse también dentro de este proceso? Porque quizás me puedo observar de una manera muy empática y compasiva, como también puede pasar que me puedo observar quizás desde el juicio. ¿Cómo manejo eso también? Porque la frustración, yo creo que en eso también se vive, Karen. Sí, bueno, como decía Jesús Coti, o sea, está el poder acompañar a esta persona que se puede estar enjuiciando o puede estar contándose una historia para que de alguna manera le dé ciertas coherencias con el cuerpo que lleve y el discurso,
y ahí es mostrarle como qué oportunidades esto te da, qué costos tiene tener este discurso para ti hoy día. Entonces, cuando, como volviendo a la conciencia, tener una conversación abierta de conciencia con esa persona, donde podamos ofrecerle estas preguntas para que él vaya observándose, es lo que podemos hacer. Muchas veces las personas, si bien se quieren quedar pegados en ese discurso, y ahí es como solamente ofrecerles tiempo, que habiten ese momento, y eso ya para esa persona puede ser muy revelador. El tiempo que tomen las personas en darse cuenta de sus propios procesos es algo tan individual, y van a poder hacerlo cuando ellos estén listos. Por eso nunca decimos, pero mira, fíjate que tú deberías hacer esto. Eso en general en el coaching no se hace. Siempre es que la persona vaya sola reflexionando acerca de su propio proceso, y nosotros le vamos entregando, como bandejeando estas preguntas que van a ir dándole conciencia a esto que tú mencionas, de qué tipos de juicios estás teniendo, realmente es válido ese juicio, cuáles son los costos de tenerlo, cuáles son los beneficios, para qué te sirve. En el fondo todas esas cosas van pudiendo darle un poco de conciencia a ese momento. En este proceso, María Jesús, ¿cómo...? Quiero que me hables también desde tu experiencia, porque yo creo que las tres vivieron ese proceso de coaching primero consigo misma. ¿Qué es lo que te fue pasando en el proceso al ir respondiendo quizás a estas preguntas, al ir observándote, y sobre todo ahí ir al ser, que al final cuesta a veces empezar a hacer ese proceso, como que lo vemos mucho todo lo del entorno de afuera, pero cuando vamos viviendo nuestras experiencias también, quizás le damos sentido a todo lo que nos pasa muchas veces. Por supuesto, por supuesto. Mira, para mí principalmente, porque para cada persona es un proceso totalmente particular y único. En el caso mío, me di cuenta que yo durante mi adolescencia, etcétera, lo que era muy importante para mí era el físico. Entonces yo medía mi valor como persona a través de mi físico. Y para mí, si una persona no era delgada, como que de cierta forma no cumplía con los estándares, entonces no era suficiente. Entonces yo crecí sintiéndome insuficiente porque claramente tenía altas y subidas y bajas de peso. Y finalmente me fui dando cuenta que estos eran juicios construidos por la sociedad en la que yo me crié, por el entorno, por lo que me decían mis padres. Y me di cuenta que mi valor no tiene nada que ver con mi peso. Y en el momento que solté esa presión, como por querer cumplir con cierto físico, se me empezó a dar todo mucho más fácil. Obviamente también fue acompañado de ir conociendo mi mundo emocional, saber que no conectaba con la tristeza, que la sacaba con rabia. Entonces fue un proceso muy integral de autoconocimiento, no es que haya sido una cosa puntual, sino que varias distintas cosas que me ayudaron a ir soltando todas estas mochilas que tenía encima, que finalmente eran esas mochilas de peso que estaba construyendo, que una vez que lo cambias a nivel mental y puedes ver con claridad, todo se hace mucho más fácil. Somos una sociedad, yo creo que... Yo tengo 35 años, 36 años, lo cumplí hace poco. Mi cumpleaños. Y quizás puede pasar, porque es algo que me voy dando cuenta dentro de las conversaciones también que uno va teniendo, que las personas cuando van llegando a los 40 años ya o... cercana, pero quizá hay un proceso mucho mayor de autoconocimiento, de experiencia, de vivencia, que van tomando un poco el sentido cotidiano de cómo nos hemos construido como seres sociales muchas veces también. Me resueno con tu pregunta. Yo tengo 47, para mí la edad es algo que lo que es un poco respondiendo a tu pregunta. Es toda la experiencia, es toda la madurez, es toda la templanza. Pero creo que podemos lograr eso cuando hay un trabajo un poco personal. Y acá tampoco no hay que enjuiciar a las personas que no quieren mirarse, porque es válido también. Pero los que en el fondo, en mi caso, para mí es como parte de propósito de vida, es mirarme, porque en el fondo el mirarme me permite tomar elecciones y decisiones que puedo tener un mejor bienestar. Asumiendo que el mirarme encuentro cosas que no me gustan, pero es una elección personal y que a mí me costó entender que no todas las personas querían hacer eso, porque cuando yo me metí al coaching, yo quería que todas mis amigas se metieran al coaching porque era como, pero ahí yo entendí que no, pues cada uno tiene sus procesos, sus tiempos y sus caminos. En mi caso, mi transitar a los 47 años, con el coaching que lo hice a los 40, me permitió como, wow, o sea, que he caminado, por dónde quiero seguir caminando y esto no se acaba nunca. O sea, yo ahora miro el coaching, me dio las primeras puertas de abrir y que sigo abriendo puertas. Entonces también
Sí, pero también abrazando eso, porque eso también viene diciendo, pero ¿cómo no? Desde la exigencia, ¿cómo no a los 20? No fue a los 20. Parece que tenía que pasar todo lo que tuve que pasar a los 40 para llegar a los 40 a ver eso, pero aquí también es súper importante decir que esto no se acaba nunca, porque también las personas pueden decir, tú hacías el proceso de coaching en un año. No, o sea, es un cierto porcentaje que descubres y ves, y esto es algo que ya sigue su curso y no se acaba nunca, porque ya abriste esto de mirarte. Oye, maravillosas reflexiones que estamos realizando, sobre todo desde la nutrición, desde el bienestar y el autocuidado. Chiquillas, para ir cerrando, me gustaría que compartieran también su visión respecto a cómo este coaching puede contribuir a tener una alimentación mucho más consciente, saludable y sostenible, ¿por qué no decirlo también, Carolina? Sí, y uniéndome a las palabras de Coti, cuando el proceso de coaching invita a tener más conciencia, también nos hace ser más efectivos. O sea, elegir ver lo que nos está pasando nos permite también hacernos cargo. Y yo creo que en la alimentación, como en otros temas también, es importante eso. Primero partir por la conciencia, también con el cuidado que queremos, qué es lo que queremos cuidar. Queremos cuidar nuestro cuerpo, en este caso de la alimentación, queremos cuidar nuestro futuro, nuestra vejez. Ahí hay múltiples propósitos y yo siento que es la conciencia para hacernos más efectivos lo que podemos nosotros como primer paso en esto de empezar a sentirnos bien. ¿Para qué? ¿Para qué queremos comer bien? ¿Eso? También, como sumándome a tus palabras, creo que lo importante es primero elegir, tener la capacidad de elegir y desde dónde elijo. Cuando yo elijo conscientemente, sabiendo quién soy, tomo decisiones y elecciones conscientes versus la reacción. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas cuando estamos en piloto automático van pasando cosas y vamos simplemente reaccionando y no tenemos las riendas de nuestra vida. Entonces, las elecciones que yo tomo en la alimentación dependen de quién estoy siendo yo. Entonces, una vez que tengo ese autoconocimiento, puedo elegir conscientemente, planificar, armar mi estrategia, armar todo un tema para que sea más fácil y llevadero. Y desde un mundo emocional que me acompañe, una corporalidad que me acompañe y un lenguaje que también me facilite lo que quiero lograr. Les quiero agradecer por esta tremenda conversación. Coti, ¿me querías decir algo? Ahí solamente sí que con ahí la importancia de una nutricionista formada como coach ontológico es una mirada súper integral. Y ahí en el fondo vamos a un camino que claramente va a traer cambios de hábitos sostenibles, saludables, porque la evidencia científica lo demuestra también. Les quiero agradecer por esta tremenda conversación y sobre todo con una invitación para que usted conozca a estas tremendas profesionales. ¿Dónde las pueden ubicar, chiquillas? En nuestros Instagram personales. Sí, Coti Mozo. Ya. La agencia también tiene. Están saliendo todo en pantalla. La Coti Mozo, ahí estamos viendo parte, Coti-Mozo, nutriholística y especialista, de cierto, en coach ontológico, acompañamiento totalmente individual y familiar, donde van a poder conocer a estas tremendas profesionales que están al servicio de la comunidad con el fin de que tú puedas descubrir este potencial ser creativo que todos tenemos también y qué mejor de manera mucho más consciente. Agenda tu sesión al más 569-8219-0310. Encuadrado, ¿cierto? Así que invitadísimos a poder conocerlas y sobre todo a tener una alimentación más consciente y a hacer ese trabajo exploratorio que nos permite quizás ser mucho mejores también para otros. Así que esa es la invitación, nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos más a Multiversos. Este miércoles Kino trae 4.350 millones. La cuarta temporada de Biodiversidad llega a TVU. Desde la isla Santa María, uno de los territorios más aislados y fascinantes del Biobío, exploramos su flora, fauna y la historia de su gente. Acompáñanos en este estreno el viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional del Biobío. Porque conocer nuestra biodiversidad es también cuidar nuestro futuro. Biodiversidad, cuarta temporada, viernes 28 de noviembre en el matinal Siempre Juntos de TVU.
Este miércoles Kino trae 4.350 millones. En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7, una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia. Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Con 40 minutos sigue avanzando la hora y estamos aquí con toda la energía de Multiversos y además queremos contarles todas las novedades de lo que está ocurriendo en la Universidad de Concepción, sobre todo en materia de conmemoraciones que han ocurrido. Para hablar de este tema estamos con la doctora Moira Delano Urrutia, directora de Relaciones Institucionales también y alumni de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Moira? Qué alegría tenerla. Primera vez que me toca entrevistarla, Moira. Siempre la entrevisto detrás de cámara. Sí, y también nos acompaña el doctor Mauricio Aguayo, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo acá también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá y porque nos puedan comentar lo que ocurrió el viernes 7 de noviembre, específicamente en el marco de las actividades de la conmemoración, específicamente de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Cómo estuvo la participación, decano, de todos estos ingenieros que están al servicio de la comunidad, pero que también necesitan un espacio para ellos y ellas? Bueno, muy contentos por la participación de nuestros egresados, ingenieros e ingenieras. Hubo una convocatoria bastante buena. Somos una facultad pequeña, la carrera normalmente entran 55 estudiantes. Y bueno, tenemos alrededor de 350 egresados y participaron en este evento entre 70 a 80 ex estudiantes de nuestra carrera. Y muy felices porque ellos venían con cierta incertidumbre, no sabían de qué se trataba, ¿cierto? Siempre tenemos buenos contactos con ellos, pero el hecho de tener todo un día hábil, ¿cierto?, donde ellos trabajan, preparados con distintas actividades, para ellos todavía como que estaban un poco desconcertados y con algunas dudas de participar, pero una vez que llegaron, lo que nos llamó muchísimo la atención, bueno, el encuentro entre ellos, y también empezaron a comunicarse con, digamos, colegas que estaban en Concepción y se empezaron a sumar a las actividades durante el mismo día, porque ya entendieron de qué se trataba, ¿cierto? Y esa posibilidad de encontrarnos y fortalecer los vínculos que ellos tenían, pero que ahora podían materializarse, digamos, frente a frente. Bueno, nosotros sabemos del tremendo trabajo que realiza la Facultad de Ciencias Ambientales al servicio de la comunidad, con su vinculación y además con esta red de ingenieros e ingenieras que protegen nuestra biodiversidad. ¿Por qué es tan importante fortalecer los vínculos de esta comunidad? Bueno, hemos querido invitar precisamente al decano Aguayo para que nos dé estas buenas noticias, ¿verdad? Que se constituyó esta nueva red de alumni de la Universidad de Concepción, de una facultad muy querida, muy respetada, muy valorada a nivel nacional, precisamente por la formación que tienen estos profesionales y que en distintos lugares de Chile, lo estábamos conversando recién con el doctor Aguayo, en distintos puntos de Chile que no pudieron venir para este encuentro, pero estamos seguros que para el próximo van a llegar muchísimos más. Era constituir la red, generar este espacio, de volver a vivir la universidad, de incorporarse y de vincularse de manera muy directa con la facultad, y nosotros muy contentos de la unidad alumni de poder haber constituido una red más dentro de las múltiples redes que existen, más de 28 hoy día, constituidas de distintas facultades, de distinta naturaleza, y que eso le da también la diversidad y la riqueza precisamente a la comunidad alumni, ¿verdad?
donde efectivamente hay espacios donde las personas se pueden conectar para distintas iniciativas, actividades, desde cooperar en los temas de formación y modificación tal vez de las mallas curriculares de la carrera, hasta efectivamente ser mentores y desarrollar otras iniciativas o proyectos, en fin, que colaboren, o al revés, la facultad prestar, ¿verdad?, a distintas comunidades donde efectivamente trabajan egresados a hacer ese aporte. Así que esta relación bidireccional, que fue financiada más con una iniciativa que nosotros queremos y valoramos mucho, que es el Fondo de Vinculación con el Medio que tiene nuestra universidad y que propicia precisamente la creación y el fortalecimiento de redes de comunidades de exalumnas y exalumnos. Doctora, ¿qué va a hacer con tantas redes usted, alumnos? Tenemos tantas cosas que hacer que muy pronto anunciaremos que en enero vamos a tener un conjunto de actividades, así que ya está pasando estamos dando para que estén muy atentas y atentos, claro, pronto. Y ahí se spoiler la doctora Moira, así que para que ya vaya anotando las actividades. Decano, también este encuentro tuvo diversos bloques y uno de ellos fue el tema del emprendimiento. ¿Por qué para ustedes también es relevante fortalecer esta línea y que los alumnos puedan conectar quizás con esta área que es el emprendimiento y que permite quizás generar mucho más impacto a nivel local o emprendimientos mucho más sustentables desde el quehacer profesional que está realizando cada uno de ellos? Sí. Bueno, antes de contestar la pregunta, primero agradecer también los apoyos que hemos tenido de parte de la Vicerrectoría y los apoyos que tuvimos en ese momento de Incuba y también de la Dirección de Desarrollo Estratégico, ¿ya? El primer bloque efectivamente fue de emprendimiento e innovación, con la idea primero de un poco eso. Los problemas ambientales son tan complejos y son tan diversos y dinámicos que siempre se necesitan soluciones innovadoras y creativas, ¿verdad? Y la universidad tiene apoyos para este tipo de emprendimiento e innovación, ¿no? Tiene Incuba, que es destacado, es la voz, digamos, de la innovación de nuestra universidad. La mejor incubadora del mundo. Así es. Hay que decirlo. Y entonces nos apoyó, entre otras cosas, para comentar y transmitir cuáles son los apoyos que tiene la universidad para aquellos egresados, ¿cierto?, que quieren hacer algún tipo de emprendimiento y soluciones creativas para los diversos problemas ambientales, que van desde el reciclaje, que es lo común, hasta la restauración, recuperación de ecosistemas, ¿verdad?, pasando por soluciones tecnológicas, ¿no? Y ahí tuvimos la participación de 4 emprendedores, uno bastante conocido, influencer, ¿no?, que contó su experiencia sobre el tema de reciclaje de plástico, y luego un panel con emprendedores relacionados con temas también ambientales, uno relacionado con electromovilidad, que es un tema muy importante en la actualidad, sobre todo para la adaptación al cambio climático y soluciones energéticas, y otros relacionados también con reciclaje y consultorías de gestión ambiental a nivel corporativo. Fue muy interesante, tuvo mucha aceptación, hubieron muchas personas conectadas que no pudieron venir presencialmente para ese bloque. Sí, así que muy interesante, y además hay que considerar que muchos de nuestros estudiantes tienen sus propios emprendimientos, sus propias consultoras, sus propias empresas de soluciones, digamos, relacionadas con la recuperación ambiental, mitigación de impactos ambientales, etcétera. Mira, y acá, de acuerdo a lo que dice el decano también, la formación continua, que es tan fundamental para todos estos profesionales, que muchos de ellos se desarrollan en grandes empresas de la región del Biobío, considerando que Biobío es la segunda capital de nuestro país y que de alguna forma tiene una fuerza potente en materia industrial, y el poder impactar desde tener profesionales que trabajen por la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente, y no solamente desde el exterior, sino adentro de las empresas también, es fundamental. Sin duda, y nuestra universidad tiene muy claro la importancia de poder ofrecer a la comunidad de egresados, y por supuesto también abierta a todas las personas que quieran sumarse en el tema de formación para toda la vida, ¿verdad?, el perfeccionamiento. Las ofertas que hoy hay dentro de la universidad son muy variadas, muy diversas, en distintos ámbitos y en niveles, en distintas escalas también, ¿no?, del tema de la formación, y creemos que ahí hay una gran oportunidad para la comunidad alumni, donde efectivamente hay beneficios muy importantes también para ellos, porque creemos que es un incentivo y una manera también de volver a su alma mater, y por supuesto que la formación en ese sentido, la actualización, el poder intercambiar
con las nuevas hoy día tecnologías y con los grandes avances y aportes que desde la facultad y de la investigación del Centro EULA y muchos otros vínculos que tienen como universidad, efectivamente están haciendo un aporte muy notable que siempre es interesante poder compartirla con quienes son los egresados y egresadas. Sobre todo esta mirada medioambiental que hoy en día está en el centro. Yo recuerdo que años atrás en la área de grandes empresas, también desde el mundo corporativo, el área de sostenibilidad, de hecho era el área que le quitaban muchas veces recursos cuando se tenían que implementar muchas veces mejoras. Hoy en día en las grandes industrias el área de sostenibilidad es la más importante muchas veces de las empresas. ¿Cuáles son los desafíos que de alguna forma tú también observaste dentro de este encuentro o estas miradas que se fueron también intercambiando? Sí. Bueno, pues, primero decir que la red Alumni es una oportunidad, un espacio de encuentro entre los egresados, ¿cierto? Donde se cuentan sus experiencias y los egresados también con la facultad. Ya para nosotros es muy importante la experiencia que ellos han adquirido, las nuevas tendencias y los nuevos desafíos que ellos tienen que enfrentar, digamos, para el futuro con los temas de sostenibilidad y medio ambiente, ¿no? Ahora, respecto a las nuevas, digamos, enfoques, eso es importante para nosotros, saber cuáles son las necesidades de actualización de información, capacitaciones, nuevas tecnologías, nuevos enfoques para enfrentar los desafíos, ¿no? Temas como economía circular, análisis de ciclo de vida, energías renovables, ¿verdad? Seguridad hídrica, restauración, son temas súper importantes para ellos. Sobre todo también temas como la actualización de la reglamentación, las normativas para ellos es fundamental, ¿ya? Y esto nos da la oportunidad de rescatar esas necesidades y nosotros, digamos, hacer frente a esas demandas de nuevo conocimiento y transferencia tecnológica. Nuestra facultad, el Centro EULA, ¿cierto?, tiene una larga trayectoria de vinculación con el medio. Somos una facultad altamente productiva en términos científicos y esa transferencia de conocimiento es súper importante para nuestros egresados. Y de hecho, aquí Moira afirma de manera realmente fehaciente porque el impacto que tiene, sobre todo la Facultad de Ciencias Ambientales, dentro de esta vinculación con la comunidad, es algo que impresiona desde el trabajo que realizan a través de publicaciones muchas veces científicas a nivel internacional, pero también del trabajo que realizan muchas veces en los establecimientos educacionales o en lugares que están alejados de las grandes ciudades. Con los municipios, la facultad es una de las facultades más entusiastas y promotoras, ¿verdad?, de convenios con gobiernos locales. Y eso habla también de una metodología y de un modo de trabajo muy importante y que tiene que ver con aportar al desarrollo de esas problemáticas locales que efectivamente tenemos en el tema medioambiental. Sabemos que con el tema del cambio climático, pero además el tema de las legislaciones, hoy día la poca preocupación de muchas comunidades y de autoridades por el tema medioambiental y cómo han ido sensibilizando precisamente a las autoridades, a quienes toman las decisiones de la importancia efectivamente de todos estos ámbitos, ¿verdad?, de desarrollo que efectivamente las y los ingenieros medioambientales tienen grandes competencias y los formados en nuestra universidad, mucho más. De hecho, decano, ¿usted considera que ha estado en el centro, por ejemplo, del debate de los diversos candidatos presidenciales y candidatas presidenciales el tema medioambiental? ¿Ha visto propuestas que de verdad sean efectivas en materia, por ejemplo, de lo que decía Moira, de fiscalización? De hecho, lo comentábamos la semana anterior respecto de lo que está ocurriendo en Penco. Tenemos sin duda una de las más contaminantes de empresas vinculadas al tema de desechos. Sí. Bueno, los desafíos ambientales globales y locales son muy grandes y complejos, ¿no? El discurso político ha ido cambiando, digamos, y es evidente que en estos momentos las preocupaciones y los giros son hacia otros, digamos, temas de seguridad, etcétera, y también temas globales de geopolíticos, ¿no? Pero lo que hay que hacer presente y entender a la ciudadanía en general, que la base, digamos, de la economía y de las relaciones sociales están en el medio ambiente, ¿cierto? El bienestar humano está directamente relacionado con la conservación de la biodiversidad y un ambiente sano, ¿sí? Si no tenemos eso considerado, no tenemos posibilidades de mantener este bienestar humano o desarrollo humano en el futuro, ¿ya? El ambiente es la base para la sostenibilidad de nuestro propio desarrollo, digamos, social.
¿no? Y eso siempre hay que tenerlo presente a pesar de que los discursos vayan cambiando. Nuestra tarea siempre no es fácil, ¿no? Comunicar la importancia de la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, porque no es solamente conservar por conservar, no es solamente un asunto, digamos, secundario, sino que está directamente relacionado con nuestro propio bienestar. Tenemos un solo planeta que tiene límites y esos límites hay que respetarlos. Y para eso hay que tener, digamos, fórmulas y soluciones innovadoras, ¿no? Que nos permitan asumir estas responsabilidades con nuestro entorno y con la sociedad. Sí. Pero lo que sí puede hacer en este caso la Universidad de Concepción, Moira, es hacerse cargo muchas veces de estos problemas que son a nivel nacional e internacional. De hecho, está dentro del plan estratégico institucional el poder vincularnos con la comunidad, pero también ser voz en muchos desafíos de la agenda pública. ¿Cómo ahí también vamos formando a estos profesionales o a distintas generaciones siendo mucho más conscientes y además siendo líderes o impulsores muchas veces desde la política pública? Por supuesto que sí. De hecho, el Centro de EULA nace antes que la facultad, precisamente como un centro de investigación de punta y de excelencia en los temas medioambientales, donde no había espacios de desarrollo y de creación de conocimiento como lo fue EULA y que lo sigue siendo después de 36 años, ¿verdad? De funcionamiento, haciendo un aporte que hoy día es reconocido internacionalmente como uno de los centros de investigación de punta en estos ámbitos. Lo mismo que la Universidad de Concepción ha hecho con el tema de los centros de investigación oceanográficas, de los mares, en fin, donde efectivamente somos líderes en muchos de esos temas, precisamente por esta vocación pública y este espíritu con el cual nace la universidad, que fue creada por y para su comunidad, pensando en que en realidad ser parte de una institución preocupada de las necesidades reales de su entorno, y su entorno no circunscribimos solamente a la región o a las regiones de Biobío y Ñuble, sino que estos también son temas nacionales e internacionales donde la experiencia ya adquirida y el conocimiento efectivamente proponen soluciones necesarias, importantes. Yo creo que en ese sentido la Universidad de Concepción siempre está proponiendo, ¿verdad?, en espacios abiertos, ciudadanos, en organismos internacionales, miradas de futuro sobre estos temas, que me parece tremendamente relevante, y por eso también nuestra Casa de Estudios tiene el prestigio que tiene, ser una entidad muy respetada precisamente por su aporte permanente al desarrollo humano al final. Decano Moira, le quiero agradecer también por estar acá presente, por compartirnos parte de lo que fue este encuentro. Por ejemplo, para los estudiantes que nos están viendo, o ya egresados más bien, y quieren unirse a esta red de colaboración, ¿cómo lo pueden hacer, Moira? En todas las redes sociales, alumniudec.cl, que es la gran red, y si no directamente con la red de ciencias ambientales. Nosotros, bueno, este año fue un hito importante por dos razones. Uno, por la celebración de los 20 años de la carrera, ¿cierto? Que es un hito no solamente importante para nuestra facultad, sino que para la universidad. Es la única universidad que tiene una facultad de ciencias ambientales y un centro multidisciplinario como el Centro EULA, ¿verdad? Y de eso estamos muy orgullosos. Y bueno, para comunicarse con nosotros es precisamente nuestras redes sociales, y el hito, digamos, de este año, además de celebrar los 20 años, fue la constitución y formalización de nuestra red alumna. Maravillosa noticia que estamos compartiendo con ustedes. Ustedes pueden revisar parte de su Instagram, donde van a ver todas las actividades, encuentros, programas en los cuales participan, para que se motiven, para que puedan volver a vivir la universidad, y qué mejor que a través de esta red colaborativa. Muchas gracias, Moira, muchas gracias, Mauricio, por estar acá también, y desearles el mayor de los éxitos en todos los desafíos, en especial en los de enero. Muchas gracias. Ya pronto sabremos. Pronto sabemos, ahí ya dimos un spoiler. Y con esto nos despedimos, agradeciéndole toda la sintonía y dejarlos invitados a toda la programación de TVU Televisión, el canal de la Universidad de Concepción.